En Bolivia, el gobierno declaró 3 días de duelo por la muerte del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes. Este político fue secuestrado y asesinado por un grupo de mineros luego de haber viajado para intentar disminuir la tensión generada por el conflicto. Y para conversar sobre este tema nos acompaña ya el historiador y politólogo de la Universidad Arturo Prat, Máximo Quitral. Máximo, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, es una situación sorprendente, lamentable. Por demás está decirlo, lo ha lamentado de la misma forma el gobierno boliviano, pero también resulta casi inentendible, porque estamos hablando de los mineros, en un conflicto con los mineros y el gobierno de Evo Morales. Y precisamente es en los mineros donde estaba una de las mayores bases de apoyo, o está todavía una de las mayores bases de apoyo del presidente Morales. Sí, bueno, la preocupación que hay es que probablemente las medidas que está adoptando el presidente Morales tocaban intereses de los grupos mineros, que son más bien, podríamos decir, tienen cierta libertad, no hay proceso de sindicalización, pero también hay factores externos. Ojo, me parece que aquí también tenemos que incluir una variable internacional y que tiene que ver con la pérdida del valor internacional que están teniendo los commodities. Entonces la minería, que es uno de los sostén también de la economía boliviana, está pasando por una situación delicada, sumado también a estos elementos internos que están desarrollados por el presidente. Ahora, para que se entienda, hay que hacer una diferencia desde el comienzo, que son mineros cooperativistas. Y esto podríamos decir que son pequeños mineros privados. Pequeños mineros, hasta minería informal. Exacto, en algunos muy casos. informal. O sea, no son trabajadores que correspondan a empresas del Estado, tampoco trabajadores que correspondan a empresas o mineras privadas. Exacto. Bueno, y ahí está el punto, porque además ellos tienen una capacidad de negociación. Era, como tú bien lo señalabas en la introducción, el núcleo duro del presidente Morales, que estuvo comprometido con ellos y que además, hace un par de semanas atrás, estaban de acuerdo en volver a plantearlo como una alternativa presidencial. Entonces, es muy extraño lo que está ocurriendo. Pero bueno, hay las medidas que tienen que ver un poco de sumar más impuestos, reducir ciertas ganancias, forzar la sindicalización, impedir la vinculación con el mundo privado. Eso afectó la relación que está teniendo el presidente Morales con estos mineros y es que nos hemos enterado a través de la prensa de la situación que vivió el viceministro. Sí, Máximo, contarle un poco a la gente que pueda saber solamente de la muerte, pero no cómo se produce, es que estas diferencias entonces con el gobierno, por ejemplo, por la sindicalización, la capacidad de hacer negocios con mineras privadas, es lo que les toca directamente y organizan una manifestación. Y en la manifestación allá son sí o sí ponerse en la carretera y impedir el tránsito entre ciudades importantes. Y en este caso en un camino a la paz. Pero en ese momento se produce un enfrentamiento con la policía. Mueren 2 mineros, o 3, todavía no tengo una confirmación al respecto. Es que, claro, el oficialismo dice que no es del todo clara esa información. Pero ahí es cuando llega este negociador de parte del gobierno. Pero cuando mueren estos 2 mineros y uno de los dirigentes amenaza incluso, o señala que tiene amenazas, y que tiene unos cajones, que lo van a matar, etcétera, él amenaza o señala, vamos a hablar también de matar a este viceministro. Claro, porque además uno de los dirigentes sostiene que sufrió amenazas de muerte. Por tanto, de alguna forma, secuestrar al viceministro es un mecanismo de presión. Pero bueno, lamentablemente haya ocurrido eso porque además el viceministro viene de la raíz histórica de la minería. Él fue un defensor permanente de ese sector. Entonces es incomprensible que aquellos que defendió permanentemente hoy le hayan dado muerte. Entonces hay una situación compleja de análisis político que hay que comenzar a desarrollar en profundidad. Claro, se llama Josué Cari Cari, el dirigente minero, y dice, si quieren matarme, que me maten junto a ese viceministro. Exacto. Y esto ocurre precisamente cuando el viceministro ya estaba secuestrado. Exacto. Y luego se conoce la noticia sobre su muerte. Además que fue golpeado, se habla de tortura, por tanto hay una situación de impunidad ahí bien compleja y de agresión muy férrea en contra del viceministro. Es delicado el asunto. Sí, correcto. Pero más allá, lo que sería interesante conocer en relación a esto, porque hubo detenciones de parte de la policía. Hay 10 dirigentes detenidos. Si esta situación, que comenzó por una situación política, casi laboral, podría atraer más manifestaciones y traer, por lo tanto, también más costos políticos para el gobierno de Evo Morales. Bueno, hace rato que viene una tensión con el sector minero. Recordemos lo que ocurrió a principios de este año con el referéndum y los sectores mineros también estaban un poco complejos. El gobierno no supo manejar ciertos levantamientos populares y eso naturalmente que le resta importancia política al MAS. Pero yo espero, por la sana convivencia democrática, sobre todo por la democracia, que el presidente Morales pueda llegar a un acuerdo
con este sector más complejo en términos de manifestación política, para que esto no genere una contaminación adicional que pueda generar desestabilidad política, que ha sido parte de la historia de Bolivia. Sí, correcto. Ese es el asunto. Y relacionarlo con la historia reciente, en la Por que supuesto. participó el propio Evo Morales, que era el líder claro. cocalero, pero Exacto. apoyado por los líderes mineros. Sí. ¿Cierto? Y en las calles hicieron caer ¿cuántos presidentes? Bueno, el caso más complejo es de Sánchez de Lozada, que finalmente, bueno, muchos muertos con octubre rojo. Finalmente lo que ocurre es que él tiene que salir del país producto de estos escándalos y de la situación de inestabilidad política. Pero Carlos Mesa también. Carlos Mesa, porque tampoco se pudo sostener en el gobierno, y Rodríguez Belcé, si la memoria no me falla, tampoco pudo sostener su mandato producto de las movilizaciones permanentes que tenían sectores populares en Bolivia. Entonces, este episodio no es extraño en la historia política, en términos de análisis del proceso político. No es que sea una cuestión coyuntural, esto ha ocurrido permanentemente en Bolivia. Lo paradigmático es que ocurre con un sector aliado de Evo, y lo otro es que se había logrado cierta estabilidad. Por tanto, la democracia siempre es muy frágil en la región. Eso nosotros lo estamos trabajando en un libro sobre integración y democracia que sacamos hace muy poco con otro colega, con Jorge Riquelme, y que analizamos estos procesos. Que Bolivia es un ejemplo de lo que ha ocurrido a nivel latinoamericano, Exacto. porque ha tenido, creo que, si no es el país que más cambios de gobierno ha tenido, y Exacto. golpes militares. Y más golpes militares en la región, que su propia historia política. Correcto. Una cosa así es la comparación. Por lo mismo te lo preguntaba, por estos antecedentes recientes, se suma el sector minero, pero ya antes habíamos escuchado que tenía serios problemas con el sector de los camioneros. Sí. Y lo que tuvo una consecuencia en Chile también. Exacto, sí. Por tanto, claro, yo creo que aquí responde también un poco de la capacidad de negociación. Tal vez hay una observación de los movimientos sociales de que el presidente Evo ha perdido cierta capacidad de negociación, de control. De hecho, el MAS, curiosamente, los máximos representantes del MAS que están en esferas del poder pertenecen al sector minero. Entonces, la capacidad de haber obstaculizado, de haber bajado la intensidad eran altas. Pero la pregunta es por qué no ocurrió. Probablemente estamos con una situación de fractura política del MAS que está afectando al gobierno y ha puesto en una situación incómoda y ha dejado de tener el control que tenía Evo hace un tiempo atrás. Hay un desgaste, los desgastes son naturales en los gobiernos, no es permanente. Pero bueno, en el caso de Evo es más complejo todavía. Bueno, por lo menos con esos antecedentes tener a la vista la gobernabilidad que puede tener el país en los próximos meses. Claro, el tema de la democracia es lo que uno tiene que estar observando permanentemente. Quiero aprovechar la oportunidad también para preguntarte por lo de Brasil. Hablando de democracia. Hablando de democracias, con un impeachment ya abierto, funcionando, que podría extenderse hasta el lunes, martes incluso. Hasta el miércoles dicen algunos que podría llegar. Así es. Pero que tiene algunos componentes para con la presidenta directamente, Dilma Rousseff, que no están directamente relacionados con los casos de corrupción, que son ampliamente conocidos, como Lava Jato. El Parlamento brasileño, la mayoría está asociado a casos de corrupción. Efectivamente. Y eso, y en términos de los que tú señalabas a propósito del mantenimiento de la democracia en nuestros países latinoamericanos, también podría tener una complicación. Y refleja una situación grave. Sí, a ver. O a observar, por lo menos. Si uno hace el análisis más bien latinoamericano, el problema de Brasil redunda en el tema del Mercosur, la estabilidad de Mercosur. O sea, la caída de Brasil en términos ideológicos con Dilma puede significar un debilitamiento de Mercosur. Y por tanto, posiciones más contrarias a mantenerse en el bloque pueden ir ganando espacio en razón de la salida de Dilma. Ese es un componente internacional. Como comentábamos hace un rato atrás, yo estuve en Montevideo hace un par de semanas, tras los 25 años de Mercosur, y hay una mirada hacia el Pacífico, y no se descarta la posibilidad de que Brasil definitivamente salga producto de lo que está ocurriendo con el impeachment. Y desde el punto de vista interno, claro, hay posiciones más neoliberales, que quieren construir una agenda más cercana al Pacífico, que se abra a la economía, y eso naturalmente que si Dilma continúa en el poder es un impedimento. Por tanto, ahí hay también una situación que analizar en esa dimensión. A mayor abundamiento lo de Argentina, es su mirada y su asistencia, incluso a la reunión de los países de la Alianza del Pacífico. Por cierto. Y un intento también uruguayo por tener un tratado de libre comercio con Chile. Exacto, por eso, porque Mercosur y algunos países de Mercosur, en el caso de Argentina y en el caso uruguayo, están mirando al Pacífico. Ahora, ¿a quién le beneficia que efectivamente Brasil se debilite y salga del Mercosur? A la Argentina, porque se reposiciona y, por cierto, el proyecto político de Macri se comienza a consolidar. Entonces, hay mucho juego internacional históricamente, bueno, que vamos a hablar de las diferencias históricas entre Brasil y Argentina que se ven en todo ámbito de cosas, particularmente en el deporte.
Entonces, a Argentina también está mirando con bastante detenimiento qué está ocurriendo con Brasil. Y bueno, este impeachment puede tener una situación más compleja para el Partido de los Trabajadores. Eso en el escenario internacional, pero tú ya hablaste del Partido de los Trabajadores. Sí. ¿Y cómo sigue esta democracia en Brasil, donde lo que se podía prever en un momento, con grandes manifestaciones a favor y en contra de la presidenta y del que se decretara en ese momento, Sí. ya el impeachment, que significa que se va a juzgar políticamente Sí. a la presidenta, no trajo este problema de estabilidad que uno podría haber avisorado? Sí. ¿Se mantiene de la misma forma aunque salga la presidenta? Yo creo que en este ejercicio de análisis me parece que el tema de los Juegos Olímpicos fue una especie de paréntesis. Porque los medios de comunicación estaban concentrados en otra cosa, no se habría visto muy bien a partir del episodio del Mundial de Fútbol. Acuérdate que sí hubo manifestaciones, pero hay que ver cómo se va a endurecer el discurso a partir de la situación que está viviendo ya en tierra derecha Dilma. ¿Cuál va a ser el rol que va a jugar Lula da Silva en este escenario si derechamente estamos hablando de la destitución final de la presidenta de Brasil? Tiene 51 votos, en el Senado necesita 3 más. Por tanto, la posibilidad de que salga del gobierno es bastante alta. Entonces, ¿qué va a hacer el Partido de los Trabajadores? Lo que yo creo es que va a recuperar la calle. Va a comenzar con movilización, va a endurecer su discurso, va a atacar, va a generar esta imagen de que hay un golpe que se gestó y que determinó la salida de Dilma. Por tanto, hay un endurecimiento del discurso que va a ser muy interesante de analizar. Discurso al que Dilma Rousseff tampoco ha renunciado jamás desde que la sacaron del poder. Y vamos a ver lo que dice el lunes. Acuérdate que el lunes tiene que estar frente al Senado y probablemente va a utilizar ese espacio para endurecer el discurso. Bueno, Máximo Quitral, muchísimas gracias por conversar gracias con nosotros, politólogo de la Universidad Arturo Prat. Que esté muy bien. Igualmente, gracias.